del potencial de reducción o del grado de reducción, tenemos que tomar como base a los productos de la combustión. Es decir, vamos a decir que los productos de la combustión no tienen grado de reducción, es cero el grado de reducción. Entonces, lo que vamos a evaluar es el grado de reducción de la molécula química. Es una reacción de oxidación y reducción. ¿Qué perseguimos nosotros con estas reacciones? Ustedes vieron, ¿no es cierto?, en bioquímica y en otras materias, de que en química, las reacciones químicas más importantes son las reacciones de precipitación, las reacciones ácido-base y las reacciones de oxidación y reducción. En los sistemas biológicos, es decir, donde hay un metabolismo, por ejemplo, en las células, en los microorganismos que nos interesan, en este metabolismo de la célula existe el catabolismo y el anabolismo. Decíamos en clase anterior, habíamos visto un esquema, ¿no es cierto?, del metabolismo de las células y después hablamos de las cajas, ¿no es cierto?, donde no vamos a tomar en cuenta el mecanismo interno de la célula, la caja negra. En este metabolismo de la célula hay moléculas que son los sustratos, que ingresan dentro de la célula y van a ser oxidadas, es decir, estas moléculas están reducidas. Eso significa entonces que van a transferir electrones hacia el oxígeno en las reacciones de oxidación y reducción. Y en la transferencia de electrones del sustrato hacia el oxígeno, va a haber también liberación de energía, es decir, los reactantes tienen un mayor valor energético que los productos. Por tanto, las reacciones van a ser reacciones exotérmicas. Cuanto mayor cantidad de energía se libere en estas reacciones de oxidación y reducción, significa de que el compuesto orgánico tiene mayor valor energético. Si este tiene mayor valor energético, la liberación de energía que este de acá va a ser más grande. Ahora, ¿por qué nos interesa analizar estas reacciones en términos de desprendimiento de energía? Aquí estamos midiendo el calor que se desprende en un calorímetro experimental, donde vamos a medir los cambios de entalpía, es decir, el calor que se libera en la reacción. En este caso, para la glucosa, es 111.9 kilocalorías por carbono mol de glucosa. Entonces, esta es la cantidad de energía en kilocalorías que se está desprendiendo en esta reacción cuando tenemos acá 30 gramos de glucosa. Si combustionamos 30 gramos de glucosa, ¿de dónde saco 30? El carbono tiene 12 gramos, este tiene 2 y el oxígeno 16. Si lo sumamos es 30 gramos. Es la masa molar de la fórmula mínima. Entonces, si pesamos 30 gramos y combustionamos, se va a liberar esta cantidad de kilocalorías, 111.9 por carbono mol. Bien, cuanto mayor valor energético tengan estas moléculas químicas, mayor energía se va a liberar. Estos calores de combustión
Y los grados de reducción decíamos que fueron estudiados por Paine. En química orgánica ustedes vieron estas tablas de Paine, ¿no? Donde todas las moléculas químicas orgánicas, las tablas son completas en Paine. De ahí se ha extraído esta parte para poder lograr las reacciones de oxidación y reducción. ¿Qué es lo que tiene Paine? Tiene el grado de reducción, tiene la cantidad de calor que se desprende en la reacción por carbono mol y tiene la relación entre la cantidad de calor que se desprende dividido entre el grado de reducción. Tiene esta columna. Y aparte, esas reacciones de Paine tienen los valores energéticos de las moléculas orgánicas. Entonces, cuanto mayor valor energético tiene una molécula orgánica, mayor cantidad de energía se desprende. Y además, Paine comprobó de que cuanto mayor cantidad de energía se desprende de una reacción de combustión, se va a liberar mayor cantidad de electrones, le va a transferir mayor cantidad de electrones la molécula orgánica al oxígeno. Por ejemplo, este valor de acá, el grado de reducción para la glucosa, en términos de carbono mol, es 4. ¿Qué unidades tiene este grado de reducción? Moles de electrones transferidos de la glucosa al oxígeno por carbono mol de glucosa, de sustrato. Repito, este valor de acá es cantidad de electrones. Como los electrones son tan pequeños, más pequeños inclusive que los átomos, directamente no los podemos contar. Utilizamos la unidad que es el mol, que es equivalente a 6,023 por 10 a la 23 entes químicos, es decir, electrones, átomos, moléculas, etc. Entonces, cuando hablamos del potencial de reducción, por ejemplo, en el caso, repito, de la glucosa, que es 4, significa de que en esta reacción, la glucosa, que está en términos de fórmula mínima de carbono mol, va a transferirle al oxígeno 4 moles de electrones por carbono mol de glucosa. Eso significa el potencial de reducción. Cuanto mayor cantidad de electrones le transfiera la molécula orgánica al oxígeno, vamos a ver que hay mayor cantidad de energía que se desprende. Por ejemplo, aquí tenemos los diferentes grados de reducción para estas reacciones químicas. Y fíjense ustedes que estas reacciones van aumentando del grado de reducción. Para este es 1, este es 2, este es 4, este es 6, este es 8. Entonces, si estamos diciendo de que Paine, en la teoría de Paine, cuanto mayor energía se desprende de una reacción química, significa de que mayor cantidad de moles de electrones van a ser transferidos al oxígeno de esa molécula orgánica. Por ejemplo, ¿qué molécula orgánica de esta de acá tiene un mayor valor energético, tiene más energía? Eso es importante para nosotros porque cuando nosotros preparamos un medio nutritivo, ese medio nutritivo tiene que ser rico energéticamente, porque es de ahí donde la célula, el microorganismo, va a tomar la energía. Nosotros cuando hacemos ingesta de nuestros alimentos, la cantidad de alimentos, el balance de nuestros alimentos, nos permite a nosotros producir mayor energía.
Lo mismo para los microorganismos, cuando se desenvuelven, cuando se multiplican. Es un medio de cultivo energético. Por gramo de medio nutritivo se va a obtener mayor cantidad de células. Y precisamente una de las actividades del ingeniero en alimentos va a ser en biotecnología buscar medios nutritivos altamente energéticos, específicos para los microorganismos y que tengan un costo económico bajo. Por eso, por ejemplo, utilizamos nosotros medios nutritivos, por ejemplo, en lácteos. Cuando se preparan los quesos, el desecho es un suero. Ese suero es rico energéticamente porque ahí está la glucosa y los componentes solubles. Esa, ese suero normalmente se bota, ¿no es cierto? Se desecha en las aguas residuales, se hace un tratamiento. Primero que nos cuesta plata hacer un tratamiento a esas aguas residuales por su componente y concentración de materia orgánica. Y por otra parte, estamos botando moléculas químicas que podemos nosotros recuperarlas. Por ejemplo, si nosotros fermentamos el suero, podemos preparar bebidas a partir del suero. Entonces, si estamos preparando una bebida fermentada a partir de un subproducto de una industria cuyo costo es bajísimo, como es el suero, entonces vamos a tener una empresa rentable porque nuestra materia prima es barata y podemos nosotros a partir de ahí por procesos fermentativos utilizando bacterias, podemos nosotros producir una serie de productos de fermentación a partir del suero. Entonces, nos interesa conocer los valores energéticos de los sustratos que vamos a utilizar para multiplicar microorganismos. Entonces, la teoría de Paine nos ayuda mucho para poder hacer la selección de los sustratos. Por ejemplo, decíamos, si nos fijamos en estas moléculas orgánicas y nos preguntan, ¿qué molécula orgánica tiene un mayor valor energético? Nos fijamos nosotros acá en la cantidad de kilocalorías por carbono mol y podemos ver acá que el que desprende mayor cantidad de energía es el metano, 213.4. Este de acá apenas desprende 61. Entonces, comparando estos valores experimentales, estos son valores obtenidos en un laboratorio de manera experimental, en un calorímetro, podemos ver entonces de que el metano es molécula altamente energética. Podemos también decir, por ejemplo, que la glucosa tiene un valor energético menor que el etanol. Y ustedes saben que, por ejemplo, una levadura va a utilizar glucosa como sustrato y lo va a transformar en alcohol etílico, en etanol. ¿Cómo lo hace si este tiene menor valor energético que esto? ¿No? Eso sucede en los procesos de fermentación. Entonces podemos nosotros con esta columna de acá, con estos valores experimentar con estas reacciones químicas y obtener las kilocalorías por carbono mol y conocer cuánto de energía se está desprendiendo en términos de calor para saber el valor energético de las moléculas orgánicas. Ahora, conociendo la teoría de Paine, no es necesario tener ya estos valores experimentales. Conociendo el grado de reducción de las moléculas orgánicas, podemos nosotros decir, y comparando los valores, podemos decir si, si un sustrato, una molécula orgánica, tiene más valor energético que otro. Por ejemplo, sin necesidad de ver esta columna de acá, si podemos ver esto de aquí, podemos decir, por ejemplo, que el metano es más energético
que el ácido fórmico. 8 es más grande que 2, ¿no? Entonces, significa de que esta reacción le va a entregar mayor cantidad de electrones al oxígeno, le está transfiriendo. Este está en un mayor grado de reducción. Este tiene solamente carbono e hidrógeno. Este de acá tiene carbono, hidrógeno, oxígeno. Entonces, por su estructura química, esta está más reducida. Por tanto, le va a entregar mayor cantidad de electrones al oxígeno. Al entregar mayor cantidad de moles de electrones por carbono mol, significa de que va a desprender más energía, es más energético. Entonces, solamente es necesario conocer estos valores para determinar su valor energético. Y es más, si nosotros, ¿qué hizo Paine? Agarró estos valores experimentales, los dividió sobre los valores del grado de reducción y obtuvo esta columna de acá. Es decir, la cantidad de calor que se desprende por unidad de grado de reducción. Eso es esta columna de acá. Si nos fijamos, entonces, esta columna, ¿de dónde sale la columna? De dividir el calor de combustión por el grado de reducción. 29.4 dividido entre 1, 29.4. 61 dividido entre 2, 30.5. 104.8 dividido entre 4, 26.2. Y para la glucosa, 111.9 dividido entre 4, 28. Ahora bien, esta columna de acá, para todas las moléculas orgánicas, es la tabla de Paine. Es decir, él trabajó esta tabla de aquí para todas las moléculas orgánicas. Y tenía estos valores experimentales. Paine lo que hizo es sumar todos estos de acá y lo dividió entre el número de valores, entre el número de datos experimentales. Es decir, sacó un promedio de esto. Porque si nos fijamos, los valores son cercanos. Este es 26.2, este es 28, es 27.3, 26.7. Es decir, son valores cercanos, valores experimentales cercanos. Entonces sacó un promedio de esto de acá y el promedio que sacó de la combustión de todas las moléculas orgánicas es de 27.5. ¿Qué unidades? Si esto lo dividimos entre los moles de electrones que se intercambian por carbono mol del sustrato, esto de acá va a tener unidades de kilocaloría por mol de electrones que intercambia en la reacción química, por mol de electrones disponibles, por mol de electrones que le transfiere la molécula orgánica al oxígeno. Entonces, ¿cuál es la gran utilidad de Paine, del trabajo de Paine? Que ahora ya no nos interesa conocer estos datos experimentales, porque con este valor constante de Paine, que es 25.7, perdón, 27.5, si sacamos una media, 27.5 kilocalorías por mol de electrones disponibles, este valor, necesitamos nomás igualar una reacción química en términos de carbono mol para obtener estos grados de reducción. Y estos grados de reducción lo vamos a multiplicar por ese valor constante, 27.5. A ver si alguien está con su calculadora. Multiplique
27.5 por 4. ¿Cuánto le va a dar? 110, ingeniero. 110. 110. Fíjese, nosotros sin entrar al laboratorio podemos saber aproximadamente la cantidad de calor de combustión que va a desprender sin necesidad de tener un dato experimental. Simplemente igualando la reacción química en términos de carbono-mol, vamos a determinar los grados de reducción y esto de aquí lo vamos a multiplicar por la constante de Paine, por 27.5. Y vamos a obtener entonces la cantidad de calor que se va a desprender. Esa es la gran utilidad de Paine y además de poder saber qué molécula orgánica tiene un mayor valor energético. ¿Cómo se encuentran estos grados de reducción? Cuando son moléculas orgánicas, es fácil encontrar estos grados de reducción, ¿no? Hemos dicho el día de ayer que estos valores de acá, del grado de reducción, lo vamos a encontrar con una reacción de oxidación, donde la molécula orgánica, repetido varias veces, está en términos de carbono mol. ¿Y qué vamos a hacer con la reacción? La vamos a igualar. Por ejemplo, en el caso de la glucosa, tenemos el carbono mol de la glucosa más oxígeno, dióxido de carbono más agua. Esta reacción está igualada. La misma cantidad de elementos químicos a la izquierda están a la derecha. Entonces, habíamos dicho de que para saber cuántos moles de electrones le va a transferir la molécula orgánica al oxígeno, analizamos las moléculas de la reacción química de manera individual. Entonces, ustedes saben que el oxígeno es una molécula diatómica. Está unido estos dos átomos de oxígeno por dos enlaces covalentes. Entonces, en esos dos enlaces covalentes que unen a los dos átomos de oxígeno, los electrones de los enlaces covalentes están, como son el mismo elemento químico, esos electrones se encuentran repartidos en los dos átomos de oxígeno. Significa de que esos electrones tienen un valor cero, potencial de reducción, es decir, los electrones no están desplazados ni hacia un átomo ni al otro, porque es el mismo. Es decir, esta molécula es no polar, por tanto, en ese caso, ¿no es cierto?, su reducción es cero. Cuando este oxígeno se transforma con la reacción química en dióxido de carbono y agua, en estas moléculas químicas el oxígeno es -2. Por tanto, por cada molécula de oxígeno existen 4 moles de transferencia. Entonces nosotros vamos a multiplicar sus coeficientes estequiométricos por 4 para saber el grado de reducción, la cantidad de moles que le transfiere un carbono mol al oxígeno. Por ejemplo, este de acá, su coeficiente estequiométrico es 1, multiplicado por 4, son los 4 moles de electrones que lo va a transferir por carbono mol de glucosa. Este es lo mismo, tiene el mismo valor. Este de acá, coeficiente estequiométrico de 1/2 multiplicado por 4 es igual a 2 moles de electrones que le transfiere por carbono mol de ácido fórmico. Este de aquí tiene 1/4. El coeficiente estequiométrico multiplicado por 4 es 1. 1 mol de electrones que le transfiere el ácido oxálico al oxígeno por carbono mol. Y por último, este de aquí, coeficiente estequiométrico de 2 por 4, 8.
moles de electrones que le transfiere el metano en forma de carbono mol al oxígeno. Entonces estamos calculando, conociendo los coeficientes estequiométricos del oxígeno y conociendo que la transferencia de oxígeno es 4 moles por cada mol de oxígeno, entonces podemos calcular el potencial, este grado de reducción. Esto de acá es una molécula química. Bien, ahora nosotros vamos a ir un poco más allá. Bien, con esa explicación de la tablita del grado de reducción, volvamos al concepto de grado de reducción. ¿Qué es los grados de reducción? Decíamos los equivalentes de electrones disponibles, o lo que es lo mismo, los moles de electrones que le transfiere un carbono mol de un compuesto orgánico al oxígeno de una reacción de oxidación y reducción. Y en esa reacción de oxidación y reducción, dependiendo de la molécula orgánica, de los elementos químicos que tiene la molécula orgánica, los productos pueden ser dióxido de carbono, agua, si solamente hay carbono, hidrógeno y oxígeno. Si hay nitrógeno, como en los aminoácidos, decíamos que tenemos que colocar acá como producto, ya sea el nitrógeno o el amoníaco. Bien, eso es el grado de reducción. Todo lo que he hablado de la tablita es para determinar el grado de reducción. Por última vez, ¿qué significa grado de reducción? Son los moles de electrones que le va a transferir la molécula orgánica al oxígeno en una reacción de combustión, donde los productos de combustión es dióxido de carbono, agua y una fuente de nitrógeno. Ahora bien, cuando queremos determinar experimentalmente estas reacciones de oxidación, vamos a recurrir a una ecuación química. Por ejemplo, en términos generales, tenemos una molécula orgánica, cualquiera que sea la molécula química. Y vamos a suponer que esa molécula orgánica tiene los 4 elementos químicos macro: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, para hacer los balances de masa. Y esa molécula orgánica está en términos de carbono mol. ¿Y por qué es carbono mol? Porque tenemos solamente un átomo, gramo de carbono. Entonces, así como estamos escribiendo esta fórmula de acá, entonces está representando una sustancia química orgánica donde tiene 4 elementos químicos macro: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, en términos de carbono mol. Ahora, si esa sustancia orgánica lo combustionamos en presencia de oxígeno, es decir, es una reacción de combustión, entonces va a liberar dióxido de carbono y agua, y además, como tiene nitrógeno, tenemos que colocar un producto donde tenga el nitrógeno. Normalmente decíamos amoníaco o nitrógeno. En este caso estamos colocando el amoníaco. Entonces, esta es una reacción de combustión completa de una sustancia química, orgánica, donde la base del cálculo del grado de reducción es el dióxido de carbono, agua y amoníaco. En esta reacción de combustión, si vamos a determinar experimentalmente el calor que se va a desprender, será delta H de combustión.
Bien, ahora, si tenemos la misma sustancia orgánica, esto es lo mismo que esto, la reacción de combustión, pero acá el producto que contiene el nitrógeno ya no es el amoníaco, es el nitrógeno. Entonces, siempre cuando escribimos una reacción de oxidación y reducción, tenemos que colocar los productos de esa oxidación y reducción. Bien, esta reacción que estamos escribiendo de combustión, si tenemos esta reacción química igualada, significa que yo conozco primero la molécula orgánica, de qué molécula orgánica se trata, conozco el coeficiente estequiométrico del oxígeno, esto es 1 porque viene de un carbono mol, conozco el coeficiente estequiométrico del agua y conozco el coeficiente estequiométrico del amoníaco, entonces podemos nosotros determinar el grado de reducción de esa reacción química. ¿Cómo lo hacemos? Como hicimos en la tabla. Multiplicar el coeficiente estequiométrico del oxígeno, que es N, por 4. Eso hicimos en la tabla para sacar el grado de reducción. Entonces, si tenemos, repito, esta ecuación química igualada, conocemos el valor de N. Por tanto, ese valor multiplicado por 4 corresponde al grado de reducción. Eso es lo que hicimos en la tabla, ¿no? Bien, pero en la tabla, a diferencia de estas reacciones de combustión, no tenían fuente de nitrógeno, ¿no? Las reacciones, por ejemplo, los ácidos, la glucosa, el etanol, etcétera, que vimos en la tabla, tenían carbono, hidrógeno, oxígeno. La última sustancia química en la tabla era el metano. ¿Se acuerdan? Carbono, hidrógeno 4. Solamente tenía carbono e hidrógeno. No tenía oxígeno. Entonces, para esas reacciones químicas que estaban en la tablita, no tenían nitrógeno. Eso quiero hacer la observación. Por tanto, en los productos no aparecía ni el amoníaco ni el nitrógeno. Solamente aparecía dióxido de carbono y agua. Bien, pero la metodología para el cálculo del grado de reducción es el mismo. Multiplicar 4, ya sabemos por qué es 4, por el coeficiente estequiométrico del oxígeno. Bien, ahora vamos a completar la información, es decir, esta reacción es la misma que acabamos de analizar, es la misma, ¿cierto? Una reacción de combustión de una sustancia orgánica que tiene los 4 elementos químicos en términos de carbono mol y el producto es el amoníaco. También lo vamos a hacer cuando el producto es nitrógeno. Y delta H es el calor de combustión que libera. Bien, decíamos que para calcular el grado de reducción, tenemos que igualar, tenemos que utilizar un método para conocer los coeficientes estequiométricos, N, W, K. Si conocemos estos valores de acá, entonces la reacción de oxidación va a estar igualada. Ahora, en química general, a ustedes les enseñaron igualar una reacción química por diferentes métodos, ¿no? El método del tanteo, el método del ion-electrón, el método redox, y hay un método que les han enseñado a ustedes que ahora lo aplicamos más, ese método de igualación en los sistemas biológicos,
que es el método algebraico. Entonces utilicemos ese método algebraico para poder conocer los coeficientes estequiométricos de una reacción de oxidación y reducción. ¿Cómo hicieron en química general? Ustedes agarraron los elementos químicos que están en la reacción química. ¿Cuáles son? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Entonces, hacen un balance de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Empezamos entonces con el carbono. La cantidad de elementos que tiene que estar en el primer miembro tiene que ser igual al del segundo miembro. Entonces, en el caso del carbono, tenemos un átomo gramo por su coeficiente estequiométrico, entonces vamos a tener 1. 1 por 1, 1. Acá lo mismo, el dióxido de carbono es el único que contiene al carbono. Este es agua, este es amoníaco. Entonces, el dióxido de carbono tiene un átomo gramo, multiplicado por 1 es 1. Este es el balance para el carbono en esta reacción química de oxidación. El balance de hidrógeno. ¿Dónde hay hidrógeno? Solamente en la molécula orgánica. Entonces será M por 1. Es M en el miembro de la izquierda. En la derecha, ¿dónde está el hidrógeno? Acá. 2 por W, que es el coeficiente estequiométrico. Este. ¿Dónde más hay hidrógeno? En el amoníaco. 3 por K. Sumamos entonces. Más 3 por K. El balance del oxígeno. ¿Dónde hay oxígeno? En la molécula orgánica y en el oxígeno gaseoso. Entonces, L por 1 más 2 por N igual, nos vamos al oxígeno de acá, 2 por 1, 2. 1 por W, W, 2 más W. Balance para el nitrógeno, K por 1, K. 1 por K, K. Este es el balance para el elemento químico nitrógeno. Tenemos entonces 4 ecuaciones acá. ¿Y cuántas incógnitas? ¿Cuáles son las incógnitas? Estos son los coeficientes estequiométricos. Estos MLK son los átomos gramos de la sustancia orgánica, ¿no? Entonces no se vayan a confundir. Ustedes una vez que, por ejemplo, dicen glucosa, ¿no? En términos de carbono mol, habíamos visto su fórmula mínima. Carbono, hidrógeno 2, oxígeno. Carbono, hidrógeno 2, oxígeno. Es decir, en ese caso, esta molécula, este de aquí, M es igual a 2, L es igual a 1. Entonces se transforma esto y esto es 0. K es 0, ¿no? Por tanto, va a ser carbono, hidrógeno 2, oxígeno. La fórmula mínima de la glucosa. Bien, entonces una vez que conocemos estos valores, determinamos específicamente de qué molécula orgánica se trata. Entonces hagamos el balance de masa para encontrar las incógnitas. Tenemos 4 ecuaciones, por tanto podemos determinar las incógnitas. Bien, ¿cómo vamos a proceder? Nos fijamos en qué ecuación está el coeficiente estequiométrico n. Lo que nos interesa es saber esto, ¿no es cierto?, en base a la fórmula de la sustancia orgánica. Entonces, en estas 4 ecuaciones, n está en esta. Entonces, despejamos n. N va a ser igual a 2 más W menos L. Como este está multiplicado por 2, va a pasar a dividir acá. Por tanto, 2 dividido entre 2 es 1, W medio menos L medio. Es esto de aquí.
Bien, ahora, este de acá, ¿qué es lo que tiene? W y L. W es coeficiente estequiométrico. L ya es un valor, un número que es constante, este no es variable. Lo que varían es los coeficientes estequiométricos. Esas son las incógnitas. Y esto de acá no decíamos, ¿no es cierto? Estos son los átomos gramos. Entonces, en esta ecuación, para poder calcular N, no puedo hacerlo porque esta es una variable, esta es una constante. Entonces, para ello, buscamos en qué ecuación de esta, porque esta de aquí no nos sirve porque K es igual a K y esta tampoco nos sirve porque 1 es igual a 1. Entonces, en esta ecuación de acá despejamos W. Al despejar el W en esta segunda ecuación, vamos a tener 1/2 de M menos 3/2 de K. Entonces, en esta ecuación, la segunda ecuación, al despejar W, que es la otra incógnita, está en términos ahora de los átomos gramos de hidrógeno y los átomos gramos de nitrógeno, que es M y K. Entonces, ya esto de aquí lo podemos reemplazar en la fórmula de N. Lo reemplazamos acá. Esto lo reemplazan acá. Y vamos a tener entonces N en función de los átomos gramos de la sustancia orgánica, que es esta de aquí. M, K y L. ¿Qué es M, K y L? Nos fijamos acá. M, K y L son los átomos gramos del hidrógeno, del nitrógeno y del oxígeno. Para no equivocarnos, lo vamos a armar la fórmula de N de tal manera que tenga M, L y K. Por tanto, va a ser M, L y K en ese orden para poderlo reemplazar en cualquier molécula química. Una vez conocido N, en función a los átomos gramos de la molécula orgánica, a este valor de N, para determinar el grado de reducción, lo multiplicamos por 4. Entonces, multiplicamos por 4 esta ecuación y vamos a tener esta ecuación de aquí. Esta es la ecuación que nos permite conocer el grado de reducción de esa ecuación de oxidación y reducción, ¿no? Donde el producto es amoníaco. En el caso de que sea nitrógeno, hacemos, el mecanismo va a ser el mismo, ¿no? Para determinar el grado de reducción y lo vamos a hacer rápido. Esta es la reacción de oxidación y reducción. A diferencia del que acabamos de analizar, aquí no está el amoníaco, está el nitrógeno. Entonces, colocamos los coeficientes estequiométricos. Aquí es 1 porque es carbono mol. Si este es carbono mol y el producto, que es el dióxido de carbono, es el único que tiene carbono, entonces este coeficiente también es 1. Ahora, en el caso del agua, el coeficiente estequiométrico es W y para el nitrógeno es P. Entonces aquí las incógnitas es N, es W y es P. Repito que esto, M, L y K, son los átomos gramos de la molécula orgánica. Bien, hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Balance de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Tenemos 4 ecuaciones, 3 incógnitas. En estas 4 ecuaciones, esto está igualado. Por tanto, tenemos 3 ecuaciones para utilizar para las 3 incógnitas. Entonces buscamos qué ecuación tiene N, que es esta de aquí. Despejamos N. Al hacerlo, vamos a estar en función de W y L. W es una incógnita, es decir, es una variable, es el coeficiente estequiométrico del agua. L ya es el átomo gramo del oxígeno, de la sustancia química. Hacemos lo mismo entonces que hicimos en el ejemplo anterior. Buscamos dónde está W
que es este de aquí, y lo despejamos. W será igual a M sobre 2 y lo reemplazamos en la ecuación de N, en la primera ecuación. Esto lo reemplazamos acá. Y vamos a tener que el valor de N, el coeficiente estequiométrico del oxígeno, en función de los átomos gramos de la sustancia orgánica. Y a ese valor de N, en la ecuación lo multiplicamos por 4 para determinar el grado de reducción. Entonces 4 por N lo multiplicamos y esta es la ecuación que estamos obteniendo cuando una molécula orgánica tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y el producto es nitrógeno. Ahora, ¿para qué tanto lío, no es cierto? Esto nos sirve a nosotros para poder calcular todos los valores de reducción, ¿no? De cualquier molécula orgánica. De cualquier molécula orgánica. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. A ver, si tienen ustedes un bolígrafo, agarren un papel y trabajen, porque así van a aprender. Por ejemplo, vamos a ir a la primera reacción, donde el producto es el amoníaco, que es esta de aquí. Bien, ¿cuál es la fórmula general del grado de reducción? Es esta de aquí, ¿cierto? Esto de acá. Ahora, queremos nosotros calcular, ¿no?, el grado de reducción de alguna de las moléculas orgánicas que vimos en la tabla. Por ejemplo, empecemos calculando el de la glucosa. Calculemos entonces el grado de reducción de la glucosa. Bien, utilizando esta fórmula genérica. Pero antes de hacer eso, para que ustedes no se compliquen, en su hoja escriban la fórmula global de la sustancia química, que es esta de acá, que es esto de aquí. Entonces escriban en términos de carbono mol, carbono, hidrógeno M, oxígeno L, nitrógeno K. Es decir, escriban este de aquí. En términos generales, una molécula orgánica. Entonces, ahora nos vamos a la fórmula del grado de reducción, que es igual a N, que es este. A la fórmula que acabamos de deducir. Bien, entonces recuerden, M son los átomos gramos del hidrógeno, L los átomos gramos del oxígeno, K los átomos gramos del nitrógeno, es una molécula química, ¿no? Ahora hagamos ejemplos para utilizar esta fórmula y determinar el grado de reducción sin ni siquiera igualar una reacción química, porque ya tenemos la fórmula, ¿no? Hemos utilizado una reacción de oxidación y reducción y utilizando el método de igualación algebraico hemos determinado el coeficiente n y a eso lo hemos multiplicado por 4 para determinar el grado de reducción. Entonces esta fórmula nos va a servir para conocer el grado de reducción de cualquier molécula química. Ejemplo, la glucosa, empecemos por la glucosa, decíamos. ¿Cuál es la fórmula mínima de la glucosa? Ya sabemos, carbono, escriban, carbono, hidrógeno 2, oxígeno, ¿no? Una vez que ustedes conocen de qué molécula orgánica se trata, escriben su fórmula mínima, glucosa, carbono, hidrógeno 2, oxígeno. Ahora, en esa molécula de glucosa, en términos de carbono mol, los átomos gramos de nitrógeno es 2.
Por tanto, M es igual a 2. L son los átomos gramos de oxígeno, decíamos, ¿no es cierto?, en la fórmula global. Y en la glucosa, de la fórmula mínima, los átomos gramos del oxígeno es 1. Por tanto, L es igual a 1 en la glucosa. Reemplazamos entonces en esta fórmula los valores. Decíamos que M es igual a 2 en la glucosa. L es igual a 1 y K 0, porque no hay nitrógeno en la glucosa. Entonces, tenemos 4 más 2 menos 2, porque esto es 1. Entonces, vuelvo a repetir, 4 más 2 menos 2. ¿Cuánto es el resultado? 4, ¿no? Si nos fijamos en la tablita, el grado de reducción de la glucosa es 4. Aquí tenemos a la glucosa. El grado de reducción es 4. Fíjense que estamos encontrando, no con la ecuación igualada, sino a través de esa ecuación que hemos despejado N. Hagamos para el etanol, que está aquí. ¿Cuánto es el grado de reducción en el etanol? 6. Utilicemos la fórmula. Entonces, ¿cuál es la fórmula mínima del etanol? Es carbono, escriban ustedes, carbono, hidrógeno 3, oxígeno 0,5. Esa es la fórmula mínima del etanol. Ahora, con esa fórmula mínima, ustedes se van nuevamente a la ecuación de N. Y el grado de reducción, que es este, ¿verdad? Esta es la que estábamos utilizando. Entonces, reemplazamos por sus valores acá en el etanol. M en el etanol es 3, ¿no? Es hidrógeno 3. Y L es los átomos gramos de oxígeno, que es, decíamos, 0,5. Entonces, aquí tenemos 3, 4 más 3, 7. 0,5 por 2 es 1. Entonces, 4 más 3, 7, menos 1, 6. Eso era los grados de reducción del etanol. 6. Y por último, vamos a hacer para el metano. El grado de reducción es 8, utilizando la fórmula. Entonces nos volvemos acá a la fórmula. En nuestra fórmula. En el metano, la fórmula mínima es la fórmula verdadera. Carbono, hidrógeno 4. O sea que la fórmula del metano solamente tiene átomo gramo de carbono, que es 1, y 4 átomos de hidrógeno. Átomo gramo de hidrógeno. ¿Cierto? Entonces, M va a ser igual a 4 en la fórmula. Esto es 0 porque no hay oxígeno, no hay nitrógeno. Entonces esto es 0, 0 y va a ser 4 más M. Y M en el metano es 4. 4 más 4 son los 8 que vimos en nuestra tabla como el grado de reducción. Entonces ustedes pueden encontrar el grado de reducción igualando una reacción química, ¿no? O también pueden encontrar mediante la fórmula, esta fórmula de acá. El producto no es amoníaco y es nitrógeno, entonces la fórmula para calcular el grado de reducción es esta de acá, que también nos sirve en los ejemplos anteriores, ¿no? Porque en los ejemplos de la tablita, tanto para la glucosa, para el alcohol etílico y para el metano,
solamente tenían carbono, hidrógeno, oxígeno en los dos primeros. Y en el metano, carbono, hidrógeno. Por tanto, necesitamos solamente conocer en la fórmula los valores de M y L. Con esta fórmula también ustedes pueden conocer el grado de reducción, entonces, de esa tablita, donde está carbono, hidrógeno, oxígeno o carbono, hidrógeno. Y el valor les va a dar lo mismo. A ver, hagamos para comprobar. Por ejemplo, en el caso de la glucosa, ¿verdad? El caso de la glucosa, su fórmula mínima era carbono, hidrógeno, 2 oxígeno. Entonces, en ese caso, M era 2, L era igual a 1. Entonces, 4 más 2 menos 1. A ver, 4 menos L es 1, ¿no es cierto? Entonces, este es 2 y este es menos 2, porque L es igual a 1. Entonces, 2 menos 2, 0, será 4. El grado de reducción de la glucosa era 4. Bien, entonces lo que estamos aprendiendo es cómo determinar los grados de reducción en las reacciones de oxidación y reducción. Conociendo esos grados de reducción, podemos saber si la molécula orgánica tiene un alto valor energético o menor, ¿no? Y cuánto de electrones se transfiere, y podemos calcular de manera teórica, sin llegar a un laboratorio, la cantidad de calor de combustión que se libera en esa reacción de oxidación y reducción. Para eso nos sirve entonces todo esto de acá. Y para calcular de manera teórica, decíamos, el calor de combustión, utilizamos esta constante de acá, que es la relación del calor de combustión y el grado de reducción. Constante. Entonces, a este valor lo multiplicamos por el grado de reducción y vamos a determinar de manera teórica los calores de combustión de las diferentes moléculas orgánicas. Ahora, una vez que ya conocemos a Paine, porque esto debían haberlo visto en química orgánica, ahora esos conceptos los vamos a aplicar a la biomasa estándar, cuya fórmula mínima lo determinamos el día de ayer. Entonces vamos a proceder de la misma manera que como cualquier otra molécula orgánica, la oxidación ahora de la biomasa. Entonces, fíjense que vamos a hacer lo mismo. ¿Cuál es la fórmula mínima de la biomasa que deducimos el día de ayer? Es esta de acá. Carbono, hidrógeno 1,8, el coeficiente estequiométrico, oxígeno, coeficiente, átomos gramo 0,5, nitrógeno, átomo gramo 0,2. Esta era la fórmula mínima de un microorganismo estándar. Este microorganismo va a combustionar, por tanto, más oxígeno. Igual dióxido de carbono más agua. Como este tiene nitrógeno, entonces en los productos puede estar el amoníaco o el nitrógeno. En este caso ponemos amoníaco y el calor de combustión. Fíjense ahora que no es necesario, si ustedes quieren, pueden utilizar la fórmula anterior que hemos deducido, ¿verdad? O determinar los grados de reducción solamente conociendo el coeficiente estequiométrico de una reacción igualada. Vamos por los dos métodos para practicar, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo dar una fórmula mínima acá de un microorganismo y les digo, ¿cuál es el grado de reducción de esta reacción de oxidación y reducción? Entonces ustedes van a hacer esto de aquí, ¿no? Sabiendo la fórmula mínima de un microorganismo. Ahora, ustedes pueden ir por dos caminos para determinar el grado de reducción. Primero, igualar esta reacción de oxidación y reducción, porque conocemos acá los valores de M, de L y de K, de una fórmula mínima.
Entonces, si conocemos eso, podemos utilizar esta nuestra ecuación, ¿verdad? Entonces, reemplazamos acá en la fórmula anterior que teníamos, M, en este caso, es 1,8. L es 0,5. K, 0,2. Entonces reemplazamos 4 más 1,8 menos 2 por 0,5 menos 2 por 0,2, perdón, 3 por 0,2. Hacemos la operación y podemos determinar el grado de reducción de un microorganismo estándar. Ese es el método que acabamos de hacer. Ahora, el otro método es este de acá. Como conocemos aquí los átomos gramos, el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, podemos conocer los coeficientes estequiométricos, ¿no? Del oxígeno, del agua y del amoníaco. Y una vez conocido el coeficiente estequiométrico del oxígeno, a este valor lo multiplicamos por 4, porque el grado de reducción es 4 por n. Entonces simplemente lo igualamos esta ecuación, ¿no? A ver, igualemos. Aquí, en el caso del carbono, decíamos que este coeficiente es 1, ¿no es cierto? Al igual que este de acá. Ya está igualado para el carbono. Para el hidrógeno, ¿dónde está hidrógeno? En el primer miembro, solamente en la molécula orgánica. ¿Cuántos átomos gramos? 1,8. Aquí tiene que haber la misma cantidad. Entonces buscamos quién tiene hidrógeno. Este y este de aquí. ¿Verdad? Bien. Si ustedes utilizan el método del tanteo, este valor va a ser 0,2 multiplicado por 2 es 1,2 más 2 por 0,2 es 0,6. Perdón, 3 por 0,2 es 0,6. Entonces, 1,2 más 0,6 es 1,8, que es este valor de aquí. Para el oxígeno es 1,05 por 2, es 2,1 más 0,5, será 2,6. Entonces aquí a la derecha tiene que haber 2,6. 0,6 más 2, 2,6. El nitrógeno es 0,2. Vamos acá. Este es 1 por 0,2, 0,2. Entonces los coeficientes estequiométricos del oxígeno es este, del agua 0,6 y del amoníaco 0,2. Como conocemos N, multiplicamos por 4. Este es 1,05 por 4 y obtenemos el grado de reducción, el mismo valor que este. Conclusión. ¿Cuánto es el grado de reducción de una fórmula mínima de un microorganismo? 4,2. Para entender mejor, nos vamos a nuestra tabla que estábamos discutiendo, analizando. ¿Dónde se encuentra 4,2? Se encuentra más o menos acá, ¿no? ¿Verdad? Ahí. ¿Qué significa eso? De que si oxidamos nosotros el microorganismo, ¿no? La cantidad de grado de reducción es 4,2. Significa de que tiene un mayor valor energético que la glucosa, pero tiene un menor valor energético que el etanol, la combustión de una célula, de una levadura, etcétera, ¿no? Entonces eso nos da idea a nosotros de su valor energético, en este caso del microorganismo. Estamos comparando con las moléculas orgánicas.
Bien. Ahora, si este microorganismo, la fórmula mínima del microorganismo, y el producto es el nitrógeno, ustedes van a tener esta ecuación igualada. En este caso, el coeficiente estequiométrico del oxígeno es 1.2, lo multiplicamos por 4 y su grado de reducción del microorganismo es 4.8. Aumenta un poco, de 4.2 a 4.8. Utilizando la fórmula es el mismo valor, 4.8, ¿no? ¿Por qué cambia un poco? Porque cuando combustionamos la célula, aquí el producto es nitrógeno, no es amoníaco, como base de cálculo. Bien, ahora vamos a ver otro término en estequiometría para poder utilizar una estequiometría microbiana. Son los rendimientos. Estos rendimientos nos van a permitir de manera experimental conocer la relación que hay entre los sustratos y los productos. Por ejemplo, si nosotros escribimos una estequiometría microbiana, en este caso no vamos a hacer a ver, voy a subir un poco más arriba. Esta ecuación estequiométrica, decíamos, lo vamos a escribir para la síntesis celular, ¿no? En un bioreactor, donde tenemos acá el medio nutritivo, es un medio aeróbico, donde se va a multiplicar los microorganismos y aparte de multiplicarse se va a producir un metabolito en la multiplicación de microorganismos, que en este caso es la fórmula mínima del etanol, y las moléculas de combustión, dióxido de carbono y agua. Entonces, esta ecuación estequiométrica la utilizamos en el crecimiento microbiano, ¿no? Y en ese crecimiento microbiano hay producción de un metabolito, es decir, la célula, la levadura al multiplicarse nos dice que no solamente aumenta de biomasa, sino también produce un metabolito que es el alcohol etílico. Ahora, para poder utilizar esta ecuación estequiométrica y hacer un balance de masa y energía, necesitamos conocer sus coeficientes estequiométricos, ¿no es cierto? Es decir, necesitamos conocer A, B. En este caso, este de aquí, como esta es la célula, vamos a utilizar un rendimiento experimental, es decir, la conversión experimental de sustrato en biomasa, en célula. Es decir, ¿cuánto de esto se va a transformar en esto? Por ejemplo, normalmente en la práctica, por 1 kilo de azúcar en un bioreactor, obtenemos la mitad de células. Entonces, el rendimiento XS será 0,5. Repito, que por 1 kilo de azúcar se va a obtener medio kilo de células. Este coeficiente es 0,5. Este es el rendimiento de producto. ¿Cuánto de sustrato se está transformando en alcohol etílico? Eso nos está mostrando este rendimiento del producto con relación al sustrato. Los valores de rendimiento son experimentales, ¿no? Es decir, tenemos que ver en el bioreactor de manera experimental, en este caso, cuánto de sustrato se utiliza para multiplicar las células, cuánto de sustrato para la producción de etanol, cuánto de sustrato en su metabolismo de oxidación, es decir, para la producción de dióxido de carbono y agua y la liberación del calor de combustión. Entonces, esto de acá
Son rendimientos experimentales que se determina en el laboratorio para un tipo de microorganismo. Así como le decía que en la práctica, 1 kilo de azúcar se va a transformar en medio kilo de levadura, por tanto este rendimiento es 0,5, ¿verdad? Habrá su rendimiento para el alcohol, para ese microorganismo, y el rendimiento de producción de dióxido de carbono a consecuencia de la combustión de esta molécula orgánica en su metabolismo y el desprendimiento del calor de combustión. Entonces, específicamente estos coeficientes estequiométricos A, ¿no es cierto?, viene a ser los moles de la fuente de nitrógeno con relación al carbono mol del sustrato. Eso es A, ¿no? ¿Cuántos moles de amoníaco se va a utilizar por carbono mol del sustrato, en este caso de la glucosa? Eso es A. El coeficiente estequiométrico B son los moles de oxígeno que se utiliza en la reacción en esta reacción por carbono mol de sustrato. El rendimiento másico, YXS, representa los carbono mol de la biomasa por carbono mol de sustrato, es decir, por cada carbono mol de glucosa, por cada 30 gramos de glucosa, ¿cuántos gramos de células se forman? Esos son los carbones mol de biomasa. Y para el producto, son los carbones mol de producto que se forma a partir de un carbono mol de sustrato. También para el dióxido de carbono, para el agua, aquí no hay carbono mol, sino es mol, ¿no? No, el agua no tiene carbono, por eso que escribimos mol de agua por carbono mol de sustrato. Y el delta H de reacción, o el calor de combustión, será entonces los kilojulios por carbono mol de sustrato. Entonces, estamos hablando de los coeficientes estequiométricos cuando son moléculas químicas y los rendimientos cuando son sistemas producidos por un sistema biológico, como el caso de la síntesis de microorganismos, la síntesis de una molécula orgánica a partir del microorganismo y la producción de dióxido de carbono en el metabolismo de ese microorganismo. Estos son datos experimentales. Nos ayudan a igualar la reacción química. ¿Qué rendimientos conocemos? Conocemos diferentes rendimientos que podemos utilizar en el balance estequiométrico. Por ejemplo, el rendimiento que acabamos de ver, el rendimiento másico XS, ¿cómo lo determinamos este valor? Decíamos en el laboratorio. Experimentalmente lo vamos a determinar. ¿Y cómo se determina? Pues se agarra un bioreactor en el laboratorio, se colocan los microorganismos y ahí conocemos la concentración inicial de los microorganismos. Después de un tiempo de multiplicación celular, va a aumentar los microorganismos. Eso es XF, X0 es la concentración inicial que hemos utilizado de microorganismos, los dos lo conocemos. Y en el denominador, la concentración inicial de glucosa menos la concentración final de glucosa. Normalmente esto es 0 en los valores experimentales. Entonces, estos valores los estamos midiendo de manera experimental, tanto la concentración de los microorganismos inicial y final, como la concentración en este caso de glucosa, inicial y final. De manera experimental, por tanto, estamos calculando el delta X sobre el delta S. Y eso es el rendimiento. ¿Se acuerdan que decíamos que en el caso de la levadura, por cada kilo de azúcar se va a producir
medio kilo de microorganismos. Por tanto, este rendimiento será igual a 0,5. Otro rendimiento experimental es, es el rendimiento PS. Significa la producción de un metabolito. Puede ser alcohol, puede ser ácidos orgánicos, etcétera, ¿no es cierto? Cualquier molécula química que el microorganismo va a sintetizar y va a excretar fuera de la célula cuando se está multiplicando. Eso es el producto producido a partir siempre de una fuente de carbono y energía que en este caso sería la glucosa, ¿no? Si es el sustrato. Tanto delta P sobre delta S. En el laboratorio hacemos lo mismo, en el bioreactor, en las condiciones que vamos a fermentar, vamos a medir la cantidad de producto que se forma. No podemos hacer esto de aquí porque en este caso el microorganismo hemos colocado una concentración de microorganismos para llegar a una concentración final. En este caso de los productos hay una síntesis de productos. La inicial es 0 y al final son la cantidad de productos que se está formando. Este producto se está formando a partir de un gasto de sustrato. Por tanto, esta es la concentración inicial y esta es la final. Entonces, estos valores son experimentales. Podemos conocer el rendimiento PS. Ahora, el coeficiente estequiométrico A es para la fuente de nitrógeno. Entonces, ¿cuánto de fuente de nitrógeno se está consumiendo por la fuente de carbono y energía en el bioreactor? Estos valores ya lo sabemos. En el caso del de la fuente de nitrógeno, vamos a medir las concentraciones iniciales y finales, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el amoníaco, normalmente utilizamos, por ejemplo, sulfato de amonio. Entonces estamos colocando en el medio nutritivo una cantidad de amonio. Y al final, cuando medimos la concentración de microorganismos, ¿cuánto de amonio queda? Entonces, conocemos el inicial, el final y podemos determinar el coeficiente A. También hacemos lo mismo con B, el coeficiente estequiométrico del consumo de oxígeno en función al consumo de la fuente de carbono y energía. Y el rendimiento de dióxido de carbono con relación al sustrato. Vamos a medir cuánto de dióxido de carbono se desprende en el crecimiento microbiano y medimos cuánto de azúcar se gasta, si es el azúcar el sustrato. Entonces, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono son poco solubles en solución. Ustedes saben eso, ¿no es cierto? Es decir, la presión parcial del oxígeno en agua es bajísima. Lo mismo, la presión parcial del dióxido de carbono en agua es bajísima. Es decir, estos dos son gases que en el equilibrio están más en la fase gaseosa que en la fase líquida. Esto hay que tomar en cuenta y tenemos que medir entonces como gases, no como sustancias en solución, porque la solubilidad, repito, es baja. Bien, también podemos conocer otros rendimientos en base a rendimientos iniciales. Por ejemplo, el rendimiento XN, en este caso, es decir, ¿cuántos gramos de nitrógeno se están transformando en microorganismos? Ese es este rendimiento. Y para ello podemos conocer este valor conociendo el rendimiento másico, es decir, cuántos gramos de sustrato se está transformando en microorganismo dividido entre el coeficiente estequiométrico de la fuente de nitrógeno.
Estos dos valores son conocidos y podemos calcular este rendimiento. Bien, entonces vamos a utilizar para igualar la estequiometría, siempre vamos a utilizar rendimientos experimentales. Con este ejemplo lo vamos a dejar, lo vamos a resolver este ejemplito para quedar tranquilos. En este ejemplo nos dice calcular el rendimiento en biomasa. Si nos están diciendo rendimiento, ¿no es cierto? En biomasa. Entonces acá sus unidades pueden ser carbono mol de sustrato, carbono mol de biomasa, de microorganismo. Si les pide calcular el problema, no en términos de carbono mol, sino les pide calcular en términos de masa, en gramo, acá será entonces gramo de biomasa por gramo de sustrato. Entonces ya vamos a aplicar nuestro concepto de masa y de carbono mol para transformarlo. Bien, pero acá nos está pidiendo el rendimiento del microorganismo en términos de carbono mol que se produce del microorganismo por carbono mol de sustrato que se gasta. Está viendo, nos dice que al final del cultivo batch, es decir, cuando veamos los fermentadores, vamos a ver tres tipos de fermentadores. Los batch son los más sencillos. Se obtuvieron 6,5 gramos por litro de biomasa seca, es decir, de microorganismos. ¿Cómo sabemos esto en este problema? Lo medimos, ¿verdad? Medimos la concentración de microorganismos que se está produciendo. Dice, se obtuvieron esta cantidad de microorganismos en términos de biomasa seca. A ver, van a descansar un minutito, por favor. Descansen un minutito.
Bien, van a disculpar, vamos a continuar. Decíamos que en este problema vamos a calcular el rendimiento de producción de microorganismos, ¿no? Es decir, nos están pidiendo determinar los carbonomol de microorganismos por carbonomol de sustrato que se va a gastar. Es el rendimiento másico. Sabiendo, nos dice que al final del crecimiento microbiano en un cultivo batch se van a obtener 6,5 gramos por litro de microorganismos en términos de biomasa seca, partiendo de un inóculo, es decir, partiendo de microorganismos que tienen una concentración de 0,5 gramos por litro y se consumieron en esta producción de microorganismos hasta alcanzar 6,5 gramos por litro de biomasa, 15 gramos por litro del sustrato, de glucosa, que es la única fuente de carbono y energía en el medio nutritivo. Bien, entonces, ¿cómo vamos a calcular este rendimiento de producción de microorganismos en función al gasto del sustrato? Ya habíamos visto el rendimiento XS, ¿no? En términos de gramos, cuando es YXS, es gramo por gramo de sustrato. Cada gramo de sustrato, cuántos gramos de microorganismo se sintetiza. Entonces, como este es un valor experimental, decíamos, vamos a determinar qué concentración final de microorganismo hay, qué concentración inicial de microorganismo, partimos para multiplicar microorganismos, porque tenemos que tener una concentración inicial de base. Normalmente en la industria, cuando veamos experimentaciones, se parte de un 10% de inóculo para alcanzar un 100%. Esa es una relación empírica que utilizamos para hacer nuestro balance de masa. Entonces aquí conocemos la concentración final de microorganismos, que nos dice que es 6,5 gramos por litro. Y la concentración del inóculo, es decir, la concentración inicial de 0,5 gramos por litro, ¿no? De microorganismos que vamos a utilizar al comienzo. Esto al comienzo, esto al final. La diferencia es lo que se está produciendo de microorganismos. ¿Cuánto se está multiplicando? Es esto de aquí que está en el numerador. Y en esa multiplicación estamos gastando, nos dice 15 gramos de glucosa por litro. Eso es la diferencia del sustrato inicial menos el final. Ustedes van a tener muy en cuenta este tipo de balance. Siempre el rendimiento tiene que ser positivo. Por tanto, si hay crecimiento microbiano, el final tiene mayor cantidad que el inicial, porque se está multiplicando el microorganismo. Y en el caso del sustrato, al comienzo hay mayor azúcar que al final, para que este sea positivo y positivo. Eso van a tener siempre en cuenta. Bien, el rendimiento, si hacemos la operación, es 0,4 gramos de microorganismos por gramo de sustrato. Dicho de otra manera, por cada kilo de azúcar que utilizamos en el bioreactor, vamos a producir 400 gramos de microorganismos, ¿no? Eso es 0,4. Bien, una vez conocido entonces el rendimiento YXS, que es 0,4 gramos de biomasa por gramo de sustrato, lo vamos a transformar estas unidades de gramo en términos de carbonomol. Entonces ya sabemos, ¿no es cierto? Hemos hablado ya en las anteriores clases, que un carbonomol de glucosa es igual a 30 gramos de sustrato, ¿cierto? Por su fórmula mínima. Y un carbonomol de microorganismo genérico tiene 25,9 gramos, ¿no? Esto lo hemos determinado el día de ayer. Los carbones mol de la biomasa. Un carbono mol de biomasa era igual a 25,9 gramos de biomasa. Con estas relaciones
vamos a simplificar gramos de sustrato con gramos de sustrato, gramos de biomasa con gramos de biomasa, y estamos transformando en carbono mol de microorganismo por carbono mol de sustrato. Y eso es 0,46. Eso es lo que nos están pidiendo. Bien, la próxima clase vamos a comenzar hablando de los sustratos limitantes del crecimiento microbiano. Para ello me van a recordar un poquito, para que vaya rápido, van a ver química general, ¿no es cierto? En estequiometría, en química general, vieron en ese capítulo los sustratos o los reactantes limitantes, ¿no? Que son los que van a limitar una reacción química. Entonces, lo mismo vamos a hacer en el crecimiento microbiano. Va a haber sustratos en el medio nutritivo que son los que limitan al crecimiento del microorganismo. Cuando se gasta esos sustratos, se para el crecimiento microbiano. Entonces, tenemos que saber quiénes son los sustratos limitantes y cómo lo vamos a calcular en el crecimiento de los microorganismos. Bien, si no tienen alguna pregunta, lo vamos a dejar para la próxima clase. Si ustedes tienen alguna consulta, por favor, lo pueden hacer. ¿Aló? No, ingeniero. Bien, nos vemos entonces el próximo miércoles. Hasta luego, que tengan un fin de semana Hasta muy luego, ingeniero. Hasta luego, bendecido. hija. Cuídense, cuiden a su familia. Seguimos en Cuídese, pandemia. ingeniero. Hasta luego, ingeniero, igualmente. Hasta luego, que le Hasta vaya luego, bien. bendiciones. Gracias, hasta luego. Recording stop.